se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Saludos fraternales, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Le damos gracias al Padre Celestial que nos da la oportunidad de exponer su palabra en esta noche. El título del tema es el pecado de los nicolaitas. Es algo muy interesante porque estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Sabemos todo lo que está sucediendo con el presidente de los Estados Unidos, cómo la profecía se está cumpliendo rápidamente. América en la profecía, como lo dice el conflicto de los siglos, y Apocalipsis 13 también. Hay muchas personas que están muy emocionadas o preocupadas por todo lo que está viniendo. Ha habido muchos predicadores que están diciendo que viene la ley dominical para este año, etcétera, etcétera. E igual también por el otro lado hay un reavivamiento y un ataque frontal de la iglesia adventista hacia la verdad del Padre y del Hijo, diciendo que son tres dioses, que son tres personas, cuando realmente la palabra de Dios es clara, que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual es enviado en Juan 17:3. Y también hay un ataque frontal con eso, y hay unos ministerios muy bonitos que están levantando para proclamar la verdad del Padre y del Hijo, que es tiempo de conocer al verdadero Dios. Y aún así hay en mí una preocupación porque estamos enfrascados en todo esto de la profecía, que es verdad. Estamos enfrascados en esto de conocer al Dios verdadero, el cual es verdad, pero tal vez estamos descuidando una zorra pequeña. Y esa zorra pequeña es el pecado de los nicolaitas. Vamos a ver en esta noche de qué se trata. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 2, del 1 al 6, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Versículo 6. Pues, ¿cuáles serán esos hechos de los nicolaitas, hermano? En Apocalipsis 2:12 dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda a 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
porque tú tienes los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalos delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, comentario bíblico, tomo 7, página 968, dice: el pecado de los nicolaitas. ¿Es el pecado de los nicolaitas? Pregunta. ¿Convertir la gracia de Dios en libertinaje? Eso fue escrito en Review and Herald, 7 de julio de 1887. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios. Oigan, hermanos, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de su palabra. Pero está la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente. En otras palabras, coger la gracia de Cristo por libertinaje, mis amados. Recibiréis poder, la matutina, recibiréis poder en la página 363, 18 de diciembre, dice así: no es suficiente entrar en la guerra contra el mal, debemos continuar en ella hasta el fin, hermanos. Mirémonos cuidadosa y críticamente a nosotros mismos. ¿Hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados? Hagámonos esa pregunta en esta noche, hermanos. Estamos entrándonos poco a poco a esa doctrina y ese pecado de los nicolaitas. A ver si tal vez usted y yo, o la iglesia, o los hermanos que escuchan, estamos ahí. ¿Hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados? ¿Estamos muertos al mundo y vivos para Cristo? ¿Estamos buscando las cosas de arriba, donde Cristo se ha sentado a la diestra de Dios? En este tiempo que estamos viviendo, verdaderamente preguntémonos, ¿estamos buscando las cosas de arriba? Yo, en mi sentir personalmente, yo creo que no. No como debería ser, con la urgencia que tenemos, más viendo todos los acontecimientos escatológicos que se están cumpliendo tan rápidamente e inesperadamente. Pero nosotros, no sé qué nos pasa. ¿Está cortado el cable con el que estamos anclados a la roca eterna? ¿Vamos a la deriva, hermanos, arrastrados por la corriente hacia la perdición? ¿No haremos esfuerzos para avanzar y tomar impulso en nuestro camino hacia arriba? Hermanos, no vacilemos más, sino movamos los remos vigorosamente y hagamos nuestras primeras obras antes que naufraguemos sin esperanza. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. ¿Ve? Nuestro primer amor se ha apagado tal vez porque tenemos tal vez pecados acariciados que no queremos dejar. ¿Qué es lo que ha apagado nuestro primer amor? Pregunta, ¿es la mundanalidad o es el egoísmo? ¿O es el amor por la estima propia? ¿O es la lucha por ser el primero? Está pasando mucho hoy en día, tantos ministerios que hay, gloria a Dios por eso. Pero ¿quién es el mejor? ¿Cuál es el mejor? No el mío, no el otro, el de Juanito, el de Pedro. Y terminamos siguiendo hombres y ministerios, cuando eso no es lo que pide Dios. ¿Es la lucha por ser el primero? ¿O es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? Es el pecado de los nicolaitas que cambian la gracia de Dios por lascivia. Oigan, hermanos, ese es el pecado de Dios, que cambian la gracia de Dios por lascivia.
Es la indiferencia hacia la gran luz de la Biblia. Es el abuso, mal uso de las oportunidades y los privilegios los que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimiento religioso. Hermanos, no importa lo que haya sido que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Tenemos que hacer decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Rivión Herel, 7 de junio de 1887, comentando los comentarios bíblicos. Recibiréis poder, página diciembre 18, más fácil, para que no se lo olvide. Hay un libro de un hermano y amigo que yo conocí, tuve la oportunidad con mi amada esposa de trabajar en la Florida con él por 2 años en un ministerio. Estuvimos predicando en la radio y todo, de habla inglesa, y nosotros teníamos la parte hispana, o a mí traducir del inglés al español. Él escribió una compilación de joyas del libro de Apocalipsis de Daniel. Él se llama Patrick Jones. Y en esta compilación él dice: la doctrina de los nicolaitas es la doctrina que se enseña ahora, que es de que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley. ¿Ve? Lo que leíamos. Salvos, siempre salvos. También dice: ¿quiénes están enseñando esta doctrina actualmente? Declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y esa fe es todo lo suficiente. ¿Ve? Suficiente, ¿ve? Que la justicia de Cristo debe ser las credenciales del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que estamos bajo ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Esa es parte de la doctrina de los nicolaitas, la gracia de Dios, tornarla en libertinaje. Eso lo escuchamos en la otra iglesia: salvo, siempre salvo. Pero la pregunta es: ¿habrá entrado o estará entrando el pecado de los nicolaitas dentro de nuestro campamento, en la corporación adventista y aún en nuestros ministerios de sostén propio? Pues lo seguiremos viendo y esperemos al fin de este tema, si es que estamos ahí, salir de él inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Irineo, un ministro del segundo siglo, que creció cerca de Éfeso, se refirió a ellos en uno de sus escritos. Los nicolaitas pretendían ser cristianos, oiga, pretendían ser cristianos, pero ellos consideraban asunto de indiferencia practicar el adulterio, oigan, pero ellos consideraban asunto de indiferencia, o sea, no le importaba practicar el adulterio y comer lo sacrificado a los ídolos. Parece entonces que los nicolaitas eran cristianos que sentían que su fe en Cristo los libraba de la obediencia a algunos de los 10 mandamientos. Como está pasando hoy día, creemos en los 10 mandamientos, decimos que creemos en Jesús, pero estamos violando el 4º mandamiento. Ah, no, eso fue clavado en la cruz. Pero vamos a ver los nicolaitas modernos, cuál es el mandamiento que están violando, o tal vez estemos violando. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. ¿Qué? Que niegan nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Y cómo negamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo negamos? Llamar a un cristiano que pretende guardar los mandamientos un mentiroso, el lenguaje fuerte. Por eso el apóstol Juan dice: el que dice que me ama y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesús usó palabras cortantes cuando dijo que aborrecía las enseñanzas de los nicolaitas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usualmente estos cristianos tratan con ligereza, escuchen hermanos, al 7º mandamiento, que trata con el adulterio, o el 4º respecto a santificar el sábado, el día de reposo. Qué importante, mis amados, tener esto en cuenta.
¿Por qué? Porque en la matutina Conflicto y Valor, página 115 del 19 de abril, dice así: la licencia fue el crimen que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. La audacia de las mujeres para enredar las almas no terminó en Valpeor. A pesar del castigo que vino sobre los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió varias veces. Los israelitas hubieran hecho frente con valor a sus enemigos en la batalla y los hubieran rechazado saliendo vencedores. Pero cuando las mujeres llamaron su atención buscando su compañía y los engañaron mediante sus encantos, no resistieron la tentación. Fueron invitados a fiestas idolátricas y el exceso de vino oscureció más aún su mente ofuscada. Esto nos lleva, hermanos, entonces a Números capítulo 25. Números 25 nos dice del 1 al 7. Reposó Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales llamaron al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió inclinoso a sus dioses. Justo antes de entrar en la Canaán terrenal, el pueblo se hallaba ociosamente en Sittim, a orillas de Sittim. Pero el enemigo usó un profeta de Dios, un profeta que le gustó más el dinero, el orgullo, la vanagloria, el profeta Balaam. Y Balac, rey, lo sobornó, digámoslo así, y él se dejó sobornar para maldecir al pueblo de Dios. Pero como no pudo maldecirlo, entonces el enemigo usó a las mujeres madianitas. Y eso es lo que estamos leyendo. Los cuales llamaron al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: tomad todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los suyos que se han llegado a Baal Peor. Versículo 6, Números 25, 6. Mira cómo estaba el pueblo justo antes de entrar a la Canaán terrenal. A ver si nosotros no estamos igual justo antes de entrar a la Canaán celestial. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólo ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En otras palabras, fue tanta la apostasía, la abominación, la aberración sexual, las borracheras espiritualmente hablando y físicamente, que ese hombre vino a tener relaciones enfrente de todo el mundo en su tienda. Y vino Fines, el hijo del sacerdote, y lo atravesó a los ambos por el vientre. El entendido entenderá. ¿Qué estaban haciendo? En el acto estaban, los atravesó ambos, fornicando, literalmente, o tal vez adulterando. Y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres, hermanos. Por eso sigue diciendo el relato en Conflicto y Valor, 19 de abril, página 115. Fueron invitados a fiestas idolátricas. Fueron engañados por sus encantos y no resistieron la tentación los hombres. ¿Ve?
El exceso de vino oscureció aún su mente ofuscada. Perdieron su poder de dominio propio, así como su lealtad a la ley de Dios. Sus sentidos estaban tan ofuscados con el vino, hermanos, y sus pasiones no santificadas habían tomado tanta fuerza, venciendo toda barrera, que provocaron la tentación a asistir a esas fiestas idolátricas. Esos hombres valientes que nunca habían vacilado en la batalla, no protegieron sus almas para resistir la tentación de complacer sus pasiones bajas. ¿Se acuerdan de Sansón? Lo mismo que le pasó. Y por eso Profetas y Reyes, página... Perdón, sí, Profetas y Reyes, en la página 367 dice, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede cumplir. Ok, repito, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. La profecía se cumplió literalmente aquí en número 25 también y se va a cumplir muy pronto con nosotros, como vamos a ver en esta noche. Sigue diciendo, estos hombres primeramente mancharon su conciencia con la lujuria. Luego se apartaron de Dios por la idolatría y luego mostraron de esta forma desprecio al Dios de Israel. Cerca del fin de la historia de este mundo. ¿Cuándo es eso? Estamos en medio del tiempo del fin, hermanos. Si no lo sabían, es hora que despertemos de este letargo. Como dice Romanos 13, que ya es hora de levantarnos de este sueño, hermanos, porque nuestra redención está más cerca de lo que creemos. Cerca del fin de la historia de este mundo, Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó para tentar al antiguo Israel, justamente antes que entrara en la tierra prometida. Justamente antes de nosotros entrar al cielo, va a volver esta apostasía en el campamento, en la iglesia adventista, en nuestros ministerios, tal vez. Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos. ¿Quiénes son esos? ¿Nosotros? Somos los que decimos que guardamos los 10 mandamientos, no 9 ni 8, sino los 10, especialmente el cuarto. Y gloria a Dios por eso, pero muchas veces nos damos golpes de pecho. Hermanos, preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi al borde de la Canaán celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles, hermanos. Ahora, el deber del pueblo que guarda los mandamientos de Dios es velar y orar. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, mis amados. Velar y orar. Y escudriñemos las escrituras diligentemente. Y atesoremos la palabra de Dios en el corazón para no pecar contra él en pensamientos de idolatría y prácticas deshonrosas, corrompiendo así a la iglesia de Dios. Nuevamente, Rivión Herald, julio 17 de 1887. Hermanos, qué interesante está esto. Cómo el pecado nos ha llevado, cuando ese mismo pecado se va a repetir en nuestros días, como lo acabamos de leer. Y por eso Judas 10 dice muy claramente, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Y ahora vamos a ver por qué dice Judas que como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam.
por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 10 y 11. Muy importante este versículo para que veamos cómo se corrompe el pueblo literalmente. Por eso en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 253 dice lo siguiente. Dice así: se me ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días, mis amados. Por cuando abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes se acuerdan dónde está eso? Mateo 24:12, que lo aplicamos, y hoy vamos a ver esto también. Aplicamos Mateo 24:12. ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y lo aplicamos, que yo voy en el carro y hay alguien me pide que lo monte y lo lleve porque se le dañó el carro. No, las cosas están tan malas que no lo monto en mi carro. Y en parte es real, pero estoy más profundo todavía. Y muchas veces no hacemos favores a la gente en la calle, porque es verdad, se va uno a hacerle un favor y le roban el carro, hasta lo matan o lo secuestran. Sí, y lo aplicamos de esta manera, pero la aplicación más profunda la vamos a ver en este instante. Se me ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuando hunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo, a usted y a mí, afectados sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. ¿Y por qué se apartan? No nos apartamos de Dios. Escuchen, la causa de esta apostasía fue la apostasía, que por causa de la maldad el amor se enfriará. La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad. ¿Pero cuál iniquidad? ¿Qué iniquidad? ¿Por qué me estoy apartando de esta iniquidad y se está enfriando el amor en mi corazón o el de la iglesia? Pues vamos a ver qué iniquidad se refiere esto. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál iniquidad? ¿Cuál maldad? Vamos a ver a qué se refiere. Se me ha mostrado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Oigan, y eso no tenemos que verlo, lo podemos ver en las redes o alguien que entre a una discoteca o vea salir gente a una discoteca, a una barra o en las calles o los que viven cerca a las costas en la playa o en el verano de una vuelta por la playa y puedo observar cómo está la disolución en la playa y en los bares. Yo que viví en Fort Lauderdale, en la Florida, está lo que llama la A1A, la 1A, y uno iba por la playa y eso era un Sodoma y Gomorra, literal. Por eso dice, la disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio, oigan, nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora, no como antes, como ahora, hoy, año 2025, como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. ¿Se dan cuenta? La iniquidad, sigamos hablando de la iniquidad, prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo burlador, oigan, ojalá fuese tal el caso,
pero no sucede así. Oigan, la iniquidad, dice ella, no es solo del mundano, no, ojalá fuera así, dice ella, pero no es el caso. Escuchen, muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. ¿Culpables? ¿De cuál iniquidad? Vamos a ver. Aún, oigan hermanos, los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Ay, hermanos. Contaminación moral, página 253. Mensajes selectos, perdón, joyas testimonios, tomo 1, página 253. Título: La contaminación moral. ¿Qué? Que nosotros mismos no estamos más preparados que Satanás mismo para su segundo regreso. Son palabras fuertes, pero no se predican ahora, porque no estamos ofuscados que se va a hacer la gracia, que sí, que viene el dominical, y bueno, sí, yo estoy diciendo que no, o que sí, que esto, aquello. Pero estos pecados, estas zorras pequeñas, nos van a llevar a la perdición, aún predicando que se va a hacer la gracia, o que viene el tiempo de angustia, o que viene la ley dominical, porque tenemos todavía pecados inconfesos en muchos de nuestros corazones. Por eso dice, muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo su concupiscencia que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros y su imaginación corrupta. Es tan imposible, hermanos, lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara. Y esto lo está diciendo para usted y para mí, para nosotros que profesamos y decimos que el Señor está a las puertas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral, hermanos, y practican el asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y el alma. ¿Saben lo que es ese vicio solitario, destructor? La masturbación, hermanos, en ambos sexos. Muchos de los que profesan ser cristianos están atontados por la misma práctica. Oigan, que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado y que si persisten en ello terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. Esto también está en Ministerio Curación, página 33, 34 y 35. Hermanos, hermanos, por causa de la iniquidad, el amor se enfriará. Por causa de la maldad, el amor se enfriará. Esta es la aplicación para este tiempo. Por causa de la iniquidad, el amor se enfriará. Y al enfriarse el amor, apostatamos. ¿Pero por qué apostatamos? Porque tenemos pecados inconfesos. Y uno de esos pecados de los nicolaítas, el más grave, es este: el adulterio, la fornicación, o si no, el vicio secreto, el asqueroso vicio secreto, dice ella. No lo digo yo. El asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y el alma. El hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y se corrompe. Lo leímos ahora en Judas 10 y 11. Bestias, nos volvemos bestias.
Pero guardamos el sábado. Y vamos para el cielo. Y creemos todas las profecías y no las sabemos y las predicamos, empezando por mí. Y damos diezmo, pagamos la indulgencia, lógico. Pero una cosa te falta. Una cosa te falta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Palabra dura, hermanos, pero hay que alguien tiene que darla, porque estos mensajes ya no se escuchan. Ya esto no se escucha. Claro, si el enemigo no quiere que se escuche, Señor lo reprenda. Porque no estamos más preparados, lo leímos, que Satanás mismo para su segundo regreso. Y él se ríe cuando nos oye predicar, nos oye pelear. Sí, que es uno, no, que son dos, que son tres, y no, que sí, que se cerró la gracia, que no se cerró, que la ley dominical viene ahora, no, que es 2025, no, que 2030, y nos tiene enredados, enredados, discutiendo. Y tal vez tengamos el pecado de los nicolaitas en nuestro campamento. Y aunque yo no lo tenga, pero alguien está en mi campamento que lo tiene, soy culpable por el pecado corporativo que ya ustedes se lo he explicado en varias ocasiones. Hermanos, cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. Oiga, eso va para mí primero. A menos que yo no refrene mis pasiones, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Es un asunto diario, hermano. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero no por eso podemos coger la gracia de Dios en libertinaje, como vamos a ver más adelante. Algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del abuso propio y sus resultados inevitables. Un hábito invertebrado ha cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado degradante que enerva y destruye su fuerza nerviosa y cerebral. Los principios morales se debilitan excesivamente cuando están en conflicto con un hábito invertebrado. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza al corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante, hermano. A eso se refiere cuando por causa de la iniquidad, ¿ve? Y por haberse multiplicado la iniquidad, la maldad, la caridad de muchos se enfriará y al enfriarse se apartan por causa de esta iniquidad, de este vicio secreto, de estos pecados ocultos. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. En consideración de estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Gloria a Dios, hermano. Todos tenemos que mantenernos libres de este vicio degradante. Dice ella, mi alma cayó postrada por la angustia cuando se me reveló la condición débil de los que profesan pertenecer al pueblo de Dios, usted y yo, hermanos. Abunda la iniquidad, nuevamente, Mateo 24:12, abunda la iniquidad y el amor de muchos se enfriará. Son tan solo pocos los cristianos profesos que consideran este asunto según la debida luz. Oiga, hermanos, son tan solo pocos los cristianos profesos que consideran este asunto según la debida luz y que ejercen el dominio debido sobre sí mismos cuando la opinión pública y las costumbres no los condenan, hermano. Esto no se predica. Esto no se predica. Hermano, esto no se predica.
Cuán poco refrenan sus pasiones porque se sienten bajo la obligación moral de hacerlo. Oigan, cuán poco refrenan sus pasiones porque se sienten bajo la obligación moral de hacerlo y porque el temor de Dios está ante sus ojos. Las facultades superiores del hombre están esclavizadas por el apetito y las pasiones corruptas. Oh, mis amados, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero estos mensajes no se escuchan hoy en los púlpitos modernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, tal vez por qué. ¿Por qué existe tanta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres le faltan principios, están muriéndose espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. No hay fuerza de voluntad, hermanos, no hay. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y lo que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de las pasiones corruptas. Una palabra muy dura, hermanos, ¿no? Dice ella, mi alma se aflige por los jóvenes que forman su carácter en esta era de generación. Ahora mismo, esa es la moda. Los jóvenes ya, 15 años, ya teniendo relaciones sexuales, etcétera. Perdón, y aún de menos. Y eso es normal. Dame una prueba de que me amas. Acostémonos. Hermanos, y aún de la iglesia caen. O peor aún, pásalo de números, 25, 24. Nos unimos en yugo con los desiguales. Ay, no, pero es que él cree lo mismo que yo. Ella es cristiano, él es cristiano. ¿Pero qué? No somos del mismo campamento. No somos de la misma tribu, pero nos unimos. Ah, no, después de que me case, él va a cambiar, ella va a cambiar. O él va a venir a esta verdad, o ella va a venir a esta verdad. Lo más lógico es que él o ella o él termina sacándome a mí de esta verdad. Me aflige mi alma por los jóvenes que forman su carácter en esta era de degeneración. Tiemblo también por sus padres, porque se me ha mostrado que en general no entienden su obligación, que se me ha mostrado perdón. Tiemblo también por sus padres, porque se me ha mostrado que en general no entienden su obligación de educar a sus hijos en el camino por donde deben de andar. Consultan las costumbres y las modas, oigan. Y los niños no tardan en dejarse llevar por estas y se corrompen mientras son indulgentes los padres y no advierten el peligro. Pero muy pocos jóvenes están libres de hábitos corrompidos. En extenso grado se los exime del ejercicio físico por temor a que trabajen demasiado. Los padres mismos llevan las cargas de sus hijos, debieran llevar esas cargas sus hijos. Es malo trabajar con exceso, pero los resultados de la indolencia son temibles, terribles. ¿Qué fue lo que le pasó a Sodoma? Ociosidad. Ociosidad su ociosidad los llevó a la concupiscencia. La ociosidad conduce a la práctica de hábitos corruptos. La ociosidad conduce a la práctica de hábitos corrompidos, dice ella. Mente ociosa, taller de Satanás, hermanos. La laboriosidad no cansa ni agota una quinta parte de lo que rinde el hábito pernicioso del abuso propio. En otras palabras, los que abusan de su cuerpo de una u otra manera se cansan más moralmente, se degradan con la bestia, más
van más y más bajo a las profundidades del Seol y su cerebro se debilita más y más que los que trabajan la tierra o hacen ejercicio. La laboriosidad no cansa ni agota una quinta parte, dice ella, de lo que hace ese vicio secreto. Dad a vuestros hijos trabajo físico para que pongan en ejercicio los nervios y los músculos. ¿Ve? El cansancio que acompaña un trabajo tal disminuirá su inclinación a participar en hábitos viciosos. La ociosidad es una maldición, produce hábitos licenciosos, lo repite ella. ¿Se dan cuenta? La doctrina de los nicolaitas, hermano. Se me ha presentado muchos casos y mi alma ha enfermado y se ha llenado de asco, dice ella, al tener una vislumbre de sus vidas íntimas a causa de la podredumbre del corazón. Aún en la intimidad, hogares cristianos llegan a la podredumbre. Horrible cómo aún teniendo relaciones, se degradan y denigran a Dios. Esto no se escucha ya en los púlpitos, se alarman y aún en ministerios se asustan o no lo invitan a predicar más a uno. Pero alguien tiene que darle mensaje, si no las piedras lo darán. Me he preguntado con frecuencia, ¿en quién puedo confiar? ¿Quién está libre de iniquidad? Dice ella. Y pone el ejemplo un hombre que asistió a una reunión y este hombre estaba postrado porque tenía tisis y pidió a la hermana White que orara por él. Y ella empezó, por la noche Dios le reveló que no iba a orar por él. ¿Por qué? Porque estaba así, porque practicaba el vicio secreto. No quiero decir la palabra van a alumbrar para no asustarlos. El entendido entenderá. Esa noche postrado en oración presentamos su caso ante el Señor. Quería el Señor que orásemos por este hombre afligido y muchas veces usted y yo nos dicen, ay, oré por Juanito, oré por Pedrito, ay, sí, oremos, sánalo, Señor. Y no sabemos a veces por qué estamos orando, hermanos. No sabemos. Por eso ella no oraba así por orar, hermano. Esa noche fue una oración y dijo, Señor, ¿debo orar por hermano X? Esa noche, postrado en oración, presentamos su caso ante el Señor. Pedimos conocer la voluntad de Dios acerca de él. Todo lo que deseamos era que Dios fuera glorificado. Así debe ser nuestra oración, hermano. ¿Quería el Señor que orásemos por este hombre afligido? Dejamos la carga al Señor y nos retiramos a descansar. Escuchen, en un sueño se me presentó claramente el caso de este hombre. Se me mostró su conducta desde su infancia y supe que si orábamos, el Señor no nos oiría, porque ese hermano albergaba iniquidad en su corazón. Por falta, nuevamente, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el contexto de Mateo 24:12. Que no se nos olvide jamás esto. Porque el hermano albergaba iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente el hombre acudió a pedirnos que orásemos por él. Lo llevamos aparte y le dijimos que lamentábamos vernos obligados a negarle lo que él pedía. Relaté mi sueño que él reconoció como verdadero. Había abusado de sí mismo desde su juventud y había continuado haciéndolo durante su matrimonio. Pero dijo que procuraría librarse de ese vicio. Hermanos y hermanas, por haberse multiplicado la iniquidad en el pueblo, es que usted y yo no vamos a entrar, porque ese es el pecado de los nicolaitas, hermanos. Así de claro es. Ahora vamos a ver Mensajes Selectos, tomo 2, página 35, capítulo 3, dice así. Una enseñanza fanática denominada por sus defensores como la doctrina de la carne santificada.
comenzó a ser difundida en Indiana en 1900 y sedujo al presidente de la asociación y a varios obreros. Escuchen, hermanas y hermanos, esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía de Getsemaní, oigan, obtuvo la carne santificada, tal como la poseía Adán antes de su caída, y sostenía que los que siguiesen al Salvador también deben adquirir ese mismo estado de impecabilidad física, o sea, la carne santificada, como preparación esencial para la traslación. Los relatos de testigos oculares informan que estos fanáticos provocaban en su servicio un gran elevado es un gran que estos fanáticos provocaban en sus servicios un grado elevado de excitación, utilizando instrumentos musicales tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, trompas y hasta un gran bombo, o sea, una batería. Como buscaban una manifestación de orden físico, gritaban, oraban y cantaban, hasta que algunos de la congregación, escuchen, caía postrado e inconsciente. Una o dos personas que recorrían el pasillo de un extremo a otro con ese propósito arrastraban al que había caído y lo llevaban hasta el escenario de inmediato. Como una docena de personas se reunían en torno a él, algunas cantando, otras gritando y unas cuantas orando, todas al mismo tiempo. Cuando el individuo volvía en sí, era contado entre los que habían pasado a través de la experiencia de Getsemaní, que había obtenido la carne santificada, que tenían la fe de la traslación, y después de eso aseguraban que ya no volvería a pecar y no moriría. Herejía, hermanos. Apostasía, hermanos. Y esta apostasía se dio en 1900. No sé si quiere que se la explique. Si leí muy rápido, tal vez. Que leo rápido. Parecía un culto pentecostal moderno. Que brincan, gritan y están por las sillas y se caen y caen como y empiezan a temblar y lo arrastran como culebras. Y después los llevan allá, dicen que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pues eso es lo que estos supuestos adventistas del séptimo día vivieron en Indianápolis. Y que no pecarían más. La carne santificada. El pecado de los nicolaitas era ese. Creían la gracia de Dios en libertinaje. Se lo leí en la introducción. Que somos salvos, siempre salvos. No. Hermanos, esto me lleva rápidamente a la página 41 de este mismo libro. Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, dice: es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas, escuchen, hermanos, que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de la gracia. No volverá a ocurrir. ¿Qué es lo que fue? No hay nada oculto bajo el sol. Es lo mismo que será. Testimonios para los ministros 116 dice que la historia pasada se repetirá. Dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Lo mismo que sucedió cuando Elías fue al Monte Carmelo, que hacían
los seguidores de Balaam, los seguidores de Baal peor, ¿qué hacían ellos? Brincaban, danzaban, gritaban, y por eso Elías decía, griten, griten más, que él no lo está oyendo. Griten, y gritaban, y dice el relato que se cortaban y todo, y se revolcaban, y bailaban. Esas mismas cosas sucedieron en Indiana en 1900, y hoy empezaron ya a suceder en nuestros templos adventistas del séptimo día. Y lo hemos visto con los conquistadores, lo hemos visto cómo bailan rap, cómo bailan a lo Michael Jackson, cómo bailan así, asá, cómo brincan, hip hop, cómo hacen de todo, rock cristiano, cómo hacen la algarabía, uno en el púlpito hace una bulla y todos los demás se brincan y paran y saltan en las sillas. Y sin contar cuando les ponen la música, todo el mundo brinca. Y a eso llaman el derramamiento del Espíritu Santo. Solo una cosa le falta: que caigan arrastrados como culebras y los lleven al púlpito y digan que ya están sellados porque se recibieron el Espíritu Santo. Solo le falta eso. Por eso dice que estas cosas que sucedieron en Indiana volverían a recurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se va a cerrar la gracia y nos vamos a dar cuenta, hermano. Se está cerrando la puerta de la misericordia. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Se manifestará toda clase de cosas extrañas. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo nunca, hermano, se manifestará en esa forma, dice ella, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoflecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con la música. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas, mis amados. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si que se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, y con lo cual resulta es un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Mene, mene, tequelu, parsin, pesado ha sido en balanza y hallado falta. No debiera estimularse esta clase de culto, mis amados. Se repetirá la historia del pasado. No resumiré toda la historia, dice ella, porque es demasiado penosa. Lo que acabé de leer es, ¿usted cree que a mí me gustó leer todo lo que leí en Joya de los Testimonios tomo 1 y lo que acabo de leer en Mensajes 2? No, hermanos. Para mí no ha sido fácil leer esto, hermano, que suena duro, y al que oye y no está en el espíritu es ese hermano que es criticar, señalar, es un ofensor. No, es lo que van a decir. Pero ay de mí, dice Ezequiel, si yo callo. Alza tu voz como trompeta, dice Isaías 58, clama voz en cuello, no te detenga, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Por eso tengo que anunciarle a mi pueblo este pecado de la doctrina de los nicolaitas, que ha unido a Mateo 24, Dios 12, por causa de la iniquidad. El amor de muchos se enfriará y se apartarán. ¿Por qué se apartarán? Por esto mismo, por la iniquidad prevaleciente, por violación al mandamiento séptimo, hermanos. Por eso dice, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa, pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de revivamiento se introducirán teorías y métodos erróneos y que se repetirá la historia del pasado. Me sentí muy angustiada
se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, hermano, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles. Debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de avivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. El mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa, mis amados. Debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con este desorden perturbador. Las cosas, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Y esto fue escrito en 1901, 1903, y hoy estamos en el año 2025, 2025, justo antes de entrar a la Canaán celestial. Los mismos pecados de los nicolaitas nos van a impedir la entrada a la Canaán celestial. Los mismos pecados de Valpeor, justo a orillas de la Canaán terrenal, que no permitieron que el pueblo entrara a la Canaán terrenal, están pasando frente a nosotros. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? El mensaje escapa por tu vida. Escapemos antes que sea demasiado tarde y entreguémonos al Señor en espíritu y en verdad. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Oh, mis amados y mis hermanos queridos, que el Señor nos ayude a tener la sana doctrina y volver al primer amor. Y ese primer amor lo encontramos en un pueblo que lo va a recibir, como dice el Salmo 15, que dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio alguno, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, por eso no cambia, no se muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche a escuchar y a entender este mensaje, como dice Apocalipsis 3:3, que dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído en esta noche, mis amados, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré a ti. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y nos dé mucha paz. Y sobre todas las cosas, mis amados, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Pidámosle al Padre Celestial que nos quite este corazón de piedra y nos dé uno de carne, para que pueda purificarnos con hisopo y hacernos más blancos que la nieve, y de esta manera tener un corazón limpio y una mente limpia para poder predicar este evangelio. Que cuando prediquemos este evangelio puedan decir: he aquí un verdadero hijo de Dios, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Oh, mis amados, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, porque el fin se acerca y no queremos tener y cometer ni ser parte del pecado de los nicolaitas. Escapemos, porque el fin viene y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Dios con ustedes, mis amados. Amén, amén. Hermano, ¿puede hacer una oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este mensaje que nos ha dado. Señor, permite primero que este mensaje sea para mí. Padre, ayúdame
Créame un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre mí. Ayúdame, Padre, a no pecar. Ayúdame, Señor, a no caer en tentación. Ayuda a cada uno de los amigos y visita y hermanos que están escuchando, los que van a escuchar tal vez la grabación. Que usted sea con ellos. Es una palabra dura, Padre, muy dura, pero Señor, cuando es algo duro y fuerte, viene la sanidad de parte suya. Usted quiere, Señor, poner un bálsamo sobre este herido, corazón herido que tenemos, un corazón duro tal vez, un corazón de piedra, que aunque estamos predicando que usted viene y predicando todas las profecías, una cosa nos falta. Tal vez nos falte eso, entregarnos a usted y no caer en el vicio del secreto de la iniquidad. Porque usted dice en su palabra que por causa de la iniquidad en nuestros corazones, el amor se enfriará. Oh Padre, que esa iniquidad no abunda en nuestros corazones, para que ese amor que tenemos y que hemos tenido no se enfríe, sino que por el contrario, Padre, ayúdanos a volver a su primer amor, para esta manera estar preparados para la traslación. Gracias, Señor, por su bondad y misericordia, y ayúdanos a estar apercibidos, porque el fin está más cerca de lo que creemos. En sus manos nos ponemos y ayúdanos, Padre, a creer en su gracia, pero esa gracia que nos ayude a ser hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús imploramos y suplicamos estas cosas. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a